Porque ¿qué es lo que pasa con cada una de las guerras que se han venido presentando entre los árabes y los judíos? Cada guerra agrava más el problema. O sea, las guerras no solucionan nada, pero en cambio sí ponen las cosas cada vez más graves y más graves. Entonces la del 48 fue grave, la del 56 fue complicada, la del 67 ya deja esto en un término de no retorno. Entonces, y ahorita viene el otro round. Acuérdense que ellos tienen guerrotas, que es cuando se matan todos, y guerritas, que es como se matan todos los días. Sí, así digamos, normalito por la calle, pero entonces hay veces se ponen de acuerdo para matarse muchos y al tiempo y con entusiasmo. Esos son los grandes rounds, ¿sí? Entonces este es un round tremendo, el de Yom Kippur. Por primera vez, a diferencia de las otras guerras, los árabes tienen un instrumento con el cual pueden presionar duro. Tienen el petróleo. Y esto pasa a 2 días de la super subida de los precios del petróleo que deja a la sociedad industrial completamente desarmada, digamos, sorprendida y aterrada. Esto cambia la economía, cambia el orden de precios, enloquece todo, mejor dicho, las transformaciones que va a tener la crisis energética van a determinar la economía, la geopolítica, la idea de la racionalización de los recursos, van a determinar la mentalidad durante mucho tiempo, lo que va a ser, y aún, la crisis energética. Mejor dicho, tanto, que una vez unos gringos hicieron un estudio sobre cómo sería la sociedad norteamericana en la década de los 70, conservando los patrones, mejor dicho, haciendo la proyección sobre lo que había pasado en los 60. Y contemplaron absolutamente todo lo que usted quiera, lo que iba a pasar, los malos pensamientos, los buenos, todo. Cuando entregaron su estudio bonito, no habían tenido en cuenta un factor que no era previsible para nadie y que hacía que el estudio, tal y cual se hiciera, se tuviera que botar a la caneca: la crisis energética. Eso lo cambió todo lo cambió. Eso cambia el signo del paréntesis. La crisis energética abre una nueva era. Entonces aquí ya los árabes tienen un instrumento de negociación que antes no tenían. Esta guerra va a tablas. Esto no va a ser una derrota fulminante como la del 67. Esto va a tablas. Porque además la Guerra Fría necesita que los árabes y los judíos se maten, porque se nutre de los conflictos. Necesita los conflictos para justificar su presencia, las armas que vende. Bueno, es un negociazo tremendo los conflictos durante la Guerra Fría, que los necesitaba. Entonces si se necesita que se maten para mantener toda la maquinaria bélica produciendo billete a lo bien, pero no que se nos vayan a matar más de la cuenta, porque si esto se me expande y el petróleo está de por medio, tampoco, o sea, que me maten, pero tampoco que se entusiasmen mucho. Entonces, en ese momento hay, digamos, como un consenso internacional para terminar la guerra, porque eso puede pasar a muy mayores, y la Guerra Fría necesita conflictos, digamos, permanentes, pero de un nivel de intensidad controlable. Nada que se nos vaya a salir de las manos. Y la guerra del Yom Kippur iba a salirse de las manos de todo el mundo. Entonces, estamos en un momento en que hay una enemistad a muerte y no se reconoce el Estado de Israel, y no se reconoce, y todos los proyectos árabes parten de la base del desconocimiento del Estado de Israel. Ahora, todo esto se forjó desde el momento en que el Estado de Israel se crea, y no se acepta la partición, no se acepta convivir con la gente que llega después de todo ese sufrimiento tan bravo. Empiezan los ataques y los odios se van exacerbando cada vez más. Sí, bueno, después vamos a ver todo lo que son los acuerdos de paz, pero si en algún momento llegan a algún tipo de acuerdo, les tocaría proponer algo como lo que pudo haber sido la partición cuando se creó el Estado de Israel, pero en esa época tenían unas ventajas históricas que ya no tienen. Pero el asunto es que las guerras fueron exacerbando los odios y haciéndolos cada vez más intensos y más terribles, y aquí hay un instrumento de presión muy poderoso. Entonces, por eso es que no se puede entender la guerra del Yom Kippur sin la crisis energética, y la condición de retiro de los territorios era que se le devolvieran a Palestina los territorios que habían sido ocupados en la guerra del 67. Por esto es una continuidad
macabramente novelesca, guerra tras guerra, reanudando los odios. Entonces, finalmente dicen, bueno, no, vámonos para tablas, porque tampoco no. Mejor dicho, esto ya se puede poner, es muy áspero, porque con el petróleo de por medio están jugando con los recursos de la sociedad industrial. Pero queda sentado el precedente, a pesar de que no hay una clara victoria de ninguno de los dos bandos, que ahora y de aquí en adelante los árabes cuentan con un instrumento de negociación y de presión histórica con el que antes no poseían, el petróleo. Esa es la primera crisis energética y está ligada totalmente a la guerra del Yom Kippur. Entonces, de ahí en adelante cambia la correlación de fuerzas en la geopolítica mundial entre el belicismo de los árabes y el belicismo de los judíos, porque ya ambos poseen, digamos, Israel posee toda la ayuda de Estados Unidos y el apoyo de Estados Unidos, pero ahora los árabes poseen el petróleo y esto pone las cosas de otra manera. Entonces, esa es la primera, digamos, es la primera de las grandes embargos del petróleo y es la cuarta guerra árabe-israelí y suceden totalmente, digamos, interconectadas. Ahora, Palestina siempre es un pretexto, pero a la hora del té no le cumplieron porque esta guerra terminó en tablas, entonces los territorios tampoco los devolvieron en esa ocasión y no los han devuelto. Eso todavía no, digamos, ahí no se arregló el caminado para Palestina, se planteó como una solución histórica y como una exigencia. Y muchas veces Palestina ha sido una exigencia para que diferentes conflictos se puedan resolver, pero nunca se ha concretado. Palestina todavía no tiene resuelta su situación en la historia. Este fue un momento en que estuvo muy cerca, en que una presión histórica muy fuerte le daba un chance, pero Palestina aún aguarda una solución histórica a su problema por el mundo y las cosas se pondrían para los palestinos infinitamente peores de aquí en adelante, mucho más graves de lo que ya han sido. Entonces, ¿cómo quedamos? Palestina quedó en veremos. El poder del petróleo quedó claro, los territorios no se desocuparon, se inició la era de la guerra electrónica. El pulso entre los árabes y los israelíes llegó a un nivel de confrontación, digamos, de igual a igual, que no se había presentado en ninguno de los 4 conflictos anteriores. Y el mundo, la sociedad industrial sintió en ese momento lo que significa la fuerza de la presión del petróleo. Entonces, la siguiente vez que viene una crisis energética va a ser en el momento en que el ayatollah Khomeini suba al trono de Irán, la revolución fundamentalista islámica iraní del ayatollah Khomeini. El ayatollah Khomeini estuvo refugiado en Karbala, en Irak, durante mucho tiempo, hasta que Hussein hizo pactos con Occidente, y en esos pactos con Occidente expulsó al ayatollah. El tipo se fue para París y continuó con el exilio en París, pero fueron aliados. Hussein ha sido aliado de los iraníes, aliado de los occidentales, ha hecho pactos con unos y ha hecho pactos con otros. Entonces, resulta que desde el punto de vista religioso, la llegada del ayatollah Khomeini al trono de Irán, porque es que hay, digamos, la modernización del Shah, todo el proceso de modernización del Shah fue sumamente violento sobre el pueblo iraní, porque se sintieron que sus costumbres estaban siendo violentadas. Un pueblo que tiene unas tradiciones tan profundas y que tiene la fe chiita es tan arraigada, si lo obligan a comportarse de otra manera, mejor dicho, la prohibición del velo es tan bravo como la obligación de usarlo. Porque cuando a usted le prohíben eso, le prohíben cosas que son demasiado esenciales a su cultura. Entonces, la modernización del Shah, el Shah ha creado además toda una aureola y había hecho una fiesta
para celebrar los 2500 años del Imperio Persa, pero un fiestonón, y había invitado pues a la reina Isabel, le había invitado 14 jefes de Estado, 16 jeques árabes, había echado el mundo por la ventana en Persépolis, había traído la comida de Maxim, los franceses eran los que estaban atendiendo a todo el mundo, razón por la cual Pompidou, en ese momento presidente de Francia, dijo que él no iba porque, sino que lo tratarían como el jefe de meseros, pues porque estaba todo Maxim ahí sirviendo la cosa. Y entonces hizo una fiesta absolutamente espectacular, mejor dicho, así como diría Rubén Darío, viste el rey ropas brillantes y luego hace desfilar 400 elefantes a la orilla de la mar. Entonces, mejor dicho, no, botó la casa por la ventana. Al pueblo iraní eso le dolió mucho, porque era un acto de fantochería, de reivindicación, porque además invocó a la figura de Darío para sentirse descendiente de Darío. Yo no, mire, este man, la que montó, y en ese momento el pueblo había pasado una época de penalidades y tampoco se sintió invitado a una celebración que era respecto de su cultura, porque los persas son ellos. Eso ofendió muchísimo al pueblo iraní. Y sintieron que estaban en manos de un tipo que no tenía ningún tipo de amor por su pueblo, y lo que estaba haciendo era una exhibición acerca de su propio poderío, y lo que le interesaba era Occidente. La represión del Shah, el tipo tenía un ejército que se llamaba la Sabak, y eran unos salvajes, y el nivel de represión va a ser durísimo, y en una ocasión va a matar a 150 chiitas por las calles, y el ayatolá va a empezar a pedir lo que va a ser la rebelión, y entonces empieza a gestarse la revolución islámica, y la revolución islámica tiene que ver con que los chiitas han estado excluidos del trono del Islam desde el momento en que Fátima y Ali son asesinados, y desde el momento en que la descendencia del profeta a través de Fátima y Ali, a través de sus hijos Hassan y Hussein, que son los que están enterrados en las ciudades sagradas de Nayaf y de Karbala, son asesinados, y entonces son los 5 califas sunitas los que van a administrar el mundo del Islam, los omeyas de Damasco y posteriormente los abasíes de Bagdad. En ese momento, cuando el Islam nace como una religión mundial desde los omeyas, desde Damasco, desde los sunitas, y no desde los chiitas han estado esperando desde el siglo X el día que llegue el verdadero descendiente del trono del profeta. La chía significa el seguidor, y hay una parte de los chiitas que cree que hay 12 imanes, que son como, digamos, como algo así como los profetas de los judíos, por decir algo, y que hay un 12avo imán que vendría como un ungido, como un Mahdi, como una especie de Mesías, y hay quienes ven en el Ayatollah Khomeini a ese tipo, al 12avo imán. Entonces, lo que se está cocinando en Irán es una cosa que el mundo no va a comprender, porque como en esa época el único criterio de interpretación del mundo era comunismo, capitalismo y enfrentamiento este-oeste y guerra fría, todo lo que no se pudiera traducir en términos de modelos económicos o de modelos ideológicos bipolares no era comprensible en modo alguno. Entonces la gente simplemente no entendía de qué se trataba aquello. Entonces, cuando estamos en ese momento es cuando el ayatolá ya empieza la lucha contra el Shah, manifestaciones de 1 millón de personas contra el Shah, la policía matando gente, pero matando gente. Un día mataron 700 personas desarmadas con túnicas blancas, eso en vivo y en directo, eso se vio en los noticieros, cómo estaban matando a la gente, las torturas, todo lo que pasó con, digamos, el nivel de represión del Shah, de corrupción, de despilfarro, y la renta petrolera enriqueció más su ambición personal, pero el pueblo iraní no se beneficiaba de la renta petrolera. El ayatolá, desde París, pide la huelga sobre el petróleo, y la huelga sobre el petróleo va a dar otro embargo durísimo, un embargo de Irán, con sus 6 millones de barriles de petróleo diarios de producción, es una cosa serísima. Entonces, la revolución islámica iraní lleva a otro gran embargo de petróleo, y la sociedad industrial vuelve a tambalear
estamos en el 79, y eso, digamos, esto va a cimbronear los cimientos del régimen, va a tambalear la sociedad industrial otra vez, y va a llevar finalmente al poder al ayatolá Khomeini. Entonces Occidente le va a coger una terronera a un embargo petrolero, el fantasma les queda zumbando. Los Estados Unidos